saludo de mucho afecto y cariño a todos los que hoy participan de este emotivo, sencillo, histórico acto que refleja uno de los acontecimientos más importantes de la historia de Venezuela, como fue la capitulación hace 200 años, firmada aquí en los espacios de esta hermosa casa. Mis primeras palabras han sido para felicitar la comisión que presidió la celebración de estos actos tan importantes con motivo del bicentenario de la Batalla Naval del Lago. Y en segunda instancia, visto el remozamiento, el florecimiento, el relanzamiento de la Casa de la Capitulación, hacer un reconocimiento público también al equipo de gobierno, al gabinete de gobierno, al presidente del CRU y al equipo del CRU, a María Antonieta Rincón, a Evalú Hernández, directora de Obras y Programas Sociales, a Yanidé Flores, a Argenis Angulo, a Dani Giraldo, a Pedro Velasco, que se dedicaron con empeño, con amor y cariño a remozar, a relanzar este espacio tan importante de la historia del sur. El 3 de agosto de 1823 fue quizás el domingo más importante de la historia de Venezuela, porque quienes nos dominaron por más de 300 años firmaron el compromiso de irse del país para siempre. El mariscal de campo Francisco Tomás Morales capitula ante el general de brigada Manuel Manrique en esta casa, en uno de los espacios de la Casa de la Capitulación. Morales, en su condición de comandante general del Ejército Realista, Manuel Manrique como intendente del Zulia y jefe de las operaciones en la región. Después de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo, las fuerzas terrestres realistas, mandadas por el mariscal de campo Francisco Tomás Morales, se hallaban en situación muy crítica, pues su poder combativo se había disminuido notablemente. Además de eso, tenían serias dificultades y quebrantos en toda su estructura de poder y de mando y logístico. Allí se inicia un proceso de conversaciones, de encuentros, de negociaciones. Días después, el jefe realista aceptó la capitulación que le propuso el general Manrique. El tratado en cuestión consta de 18 artículos, donde la rendición fue condicionada por una salida pacífica. El 15 de agosto, todas las tropas realistas que operaban en Maracaibo abandonaron el país en paz y de una manera honrosa. Aquí en esta Casa de la Capitulación se escribió esa página dorada de nuestra historia que asombró al mundo cuando las fuerzas patriotas dieron el ejemplo de gallardía, de inteligencia, de respeto, y fue una de las primeras manifestaciones en el mundo del respeto a los derechos humanos. Hoy se cumplen 200 años del gran documento que selló nuestra independencia. Fue aquí, en las aguas del lago de Maracaibo, en la Batalla Naval del Lago, donde se selló la independencia de Venezuela. En razón de ello, bastante orientación se divulgó el mes pasado y no es la idea extenderme esta tarde en los espacios históricos y momentos históricos que se vivieron.
pero sí quería destacar algunos elementos que siempre nos llaman la atención. Uno de ellos es la negociación como un recurso vital a la hora de evitar desgracias de marca mayor, dolores y sufrimientos a cualquier sociedad. De acuerdo con documentos oficiales, en ese lapso de 10 días, entre la batalla naval del Lago y la firma del documento de la capitulación, se evitaron nuevas desgracias y nuevos conflictos. Porque los españoles en sus primeros días estaban haciendo exigencias que eran muy difíciles de comprometer o de emprender. Al final se dieron y después de conversaciones y negociaciones emprendieron su definitivo viaje a la isla de Cuba. Ellos solicitaban en los primeros días barcos, alimentos y la devolución de las armas incautadas. Pero fue a través de esa negociación, de la discusión inteligente, del respeto al otro y de los valores humanos, como se llegó al acuerdo que condujo a la firma del documento de la capitulación. Bolívar en ese momento se encontraba en Lima y desconocía todo lo que ocurría acá en el Zulia, en la ciudad de Maracaibo, en la casa de la capitulación. En esta casa, aquí frente a la actual Plaza Bolívar, se mantenía el jefe realista Francisco Tomás Morales, que en sus primeros días se negaba a entregar el poder y estaba además apertrechado, custodiado por unos 2.000 integrantes de su ejército. Pero gracias a los esfuerzos, a la paciencia, a la audacia y a la magnanimidad del general patriota Manuel Manrique, se logró estructurar un acuerdo favorable para vencidos y vencedores. Sin embargo, ustedes saben que la historia siempre está florida, llena de los resentidos, de los que siempre buscan los caminos equivocados y los caminos del enanismo político. Siempre han existido en todos los episodios. Luego de la firma del Tratado de Capitulación, que hoy estamos celebrando, conmemorando, afloraron los comentarios, los dimes, los diretes, los cuestionamientos de quienes consideraron en ese momento que a los realistas se le habían cedido demasiados privilegios y se le había permitido marcharse de Venezuela hacia Cuba a cambio, según ellos, de nada. No sabían aquellos cuestionadores, aquellos críticos de comarca, que ese acuerdo, fruto del entendimiento de la política de altura, grande, de la política con P mayúscula, fue la que evitó mayores baños de sangre y puso fin a la guerra que ya tenía 10 años en Venezuela. De ahí nos quedan lecciones que tenemos que aprender para los tiempos actuales. El diálogo, la negociación y los acuerdos son instrumentos sagrados, preferibles a las tragedias que unas minorías a veces parecen acariciar con fines más personalistas y egoístas que por cualquier otra circunstancia. Otro elemento que suele llamar la atención es la situación económica en la cual quedaron estas tierras luego de las guerras que durante 10 años asolaron al pueblo de Venezuela. Maracaibo era para ese entonces una plaza arruinada, sin alimentos, sin medicina, sin recursos para salir adelante. Abundaban los enfermos, abundaban los desnutridos. La mayoría de los españoles que decidieron quedarse
también estaban en endebles condiciones. Sin embargo, 10 años después, Maracaibo se convirtió en una comunidad pujante que llegaría al siglo XX como un ejemplo de superación sin precedentes en la historia de Venezuela. Y eso fue gracias al trabajo, al empeño, a la vocación, gracias a la laboriosidad, ya hablaba de la magnanimidad, al empeño, a la vocación de trabajo de la gente que permitió que Maracaibo emergiera con grandeza. De tal manera que formamos parte de una tierra que está acostumbrada a empinarse por encima de la destrucción y de las malas circunstancias y malos momentos. Ahora, cuando se cumplen 200 años de tanta honra patria, se nos asoma un desafío monumental con el propio lago de Maracaibo. El lago de Maracaibo, que es el sitio sagrado para nosotros, porque en esas aguas llegó la tablita de nuestra Virgen de Chiquinquirá hace 314 años. Porque en esas aguas se batieron los venezolanos para lograr la definitiva independencia de la patria. Significa además la vida, la inspiración, la historia, las raíces de Maracaibo y del Zulia. Según estudios que reflejan y que se mantienen en diferentes literaturas y expresiones, el lago de Maracaibo además tiene 25.000 millones de barriles de petróleo. 25.000 millones de barriles de petróleo de reserva. Es la conexión directa con el Golfo de Venezuela, donde hay más de 500.000 millones de barriles de petróleo y casi 300.000 millones de pies cúbicos de gas como reservas probadas. Además, es la mayor reserva de agua dulce que tiene Venezuela. No obstante, hoy tenemos que decir con profundo dolor, hablar de los altos grados de contaminación que tiene nuestro lago de Maracaibo, como consecuencia de las aguas servidas que son vertidas en su estuario, como consecuencia de todos los factores contaminantes que arrastran los 130 ríos que desembocan en nuestro lago de Maracaibo, unos que nacen en la cordillera de los Andes y otros que nacen en la cordillera colombiana. Al respecto, el 24 de julio, la Presidencia de la República y el Alto Gobierno hicieron un anuncio de rescate, del inicio del rescate con planes y programas que involucra a los 3 niveles de gobierno, con científicos, con instituciones acreditadas y con especialistas en la materia. En el Zulia, el pesimismo ha sido reiterativo en décadas en cuanto a lo que se refiere a descontaminar el lago de Maracaibo. Esperamos que esta iniciativa que hemos valorado no se quede en reuniones, estudios y papeles, sino que concluya en acciones, en medidas contundentes para el rescate del lago de Maracaibo. Esta vez hemos participado directamente en las reuniones que se han programado con el Alto Gobierno, con los 21 alcaldes del municipio, donde también tiene que estar el Poder Legislativo para la discusión del tema del lago de Maracaibo. Hemos planteado la necesidad de retomar el proyecto de la construcción de la planta norte de Maracaibo para el tratamiento de las aguas servidas de nuestro estuario. La profundización
de los trabajos de mantenimiento de la planta sur